La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cuando la puerta se cierra. La puerta está abierta para entrar en el reino de Dios, hermanos. Cuando se levanta Cristo, es la ira de Dios. Viene la ira de Dios. La puerta se cierra eventualmente para entrar en el reino. Obviamente, el Señor juzga a cada persona individualmente, ¿ok? Ahora, ¿cómo juzga Jesús a la humanidad? A través de nosotros, hermanos, a través de nosotros. Jesús anduvo predicando, preparó 12 personas. Uno de ellos sabía que lo iba a traicionar, pero también tuvo 70 personas, así como las tuvo Moisés, que trabajaban en el templo. Entonces, tenía sus 12 y tenía sus 70 discípulos. Entonces, pero entre estos 12 discípulos, había uno que le iba a traicionar, Judas. Judas fue reemplazado. Los apóstoles pusieron a Matías, pero el Señor escogió a Pablo, a Saulo, como apóstol para reemplazar a Judas. Y Pablo fue predicador sobre todo para los gentiles. Entonces, primero vino Juan a preparar el camino del Señor, predicando el arrepentimiento. Después viene Jesús a salvar a su pueblo, viniendo con los más despreciados, con los más necesitados, y aborreciendo las obras de los altaneros fariseos, de los altaneros maestros que inclusive ni entendían la palabra de Dios. Un ejemplo de ellos fue en el capítulo 3 de Juan, cuando habla con Nicodemo, le habla acerca de nacer de nuevo. Y él dice, Señor, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo estando en su... O sea, ya viejo, regresar al vientre. Dice, ¿tú eres maestro y no sabes esto? Él no, obviamente Jesús, a través de su palabra, nuestro Padre Dios nos enseña. El Pablo lo menciona, nadie entendía la palabra de Dios, hermanos, nadie. Ahora, ¿quién no sabía que en la palabra de Dios decía que teníamos que amar? Todos sabemos eso, hermanos, todos sabemos que tenemos que amar. Por un lado, no entendemos la palabra de Dios, por otro lado, sí sabemos que tenemos que amar, ¿ok? Entonces nadie puede decir, yo no sabía que había que amar a mi prójimo. No, sí sabemos. No os hagáis, dice por ahí un pastor. Ok, entonces Jesús viene, así como había venido otras veces el Señor en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías. ¿Qué hacían? La gente siempre se desviaba de los mandamientos del Señor, de la palabra de Dios. Básicamente el Señor dice, búsquenme a mí. En mí van a tener paz. En mí van a encontrar todo lo que necesitan. Búsquenme a mí. Y el pueblo una y otra vez se aparta del Señor. Nos apartamos porque estoy incluido. Todos hacemos eso, sí, hermanos. Entonces viene Jesús, cumple lo que ya estaba escrito desde Génesis hasta Malaquías en la Biblia de los evangélicos. En la Iglesia Católica el orden es diferente, pero ahí está escrito de lo que Jesús iba a hacer, nada más que todo es simbólico. Y de hecho yo aquí voy a hablar de Elías, que es figura de Cristo, y cómo es que Dios, cada vez que viene a poner orden, hermanos, ¿qué hace? Degolla a los falsos profetas. Digo degollar en una forma simbólica, no literal, sino simbólica. Acuérdense que el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos
un miembro del cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Entonces, cuando viene Cristo, ¿ok? Viene y degolla a todos aquellos que no están haciendo lo que el Señor les dice. O sea, los aparta, así como apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. O sea, no pueden ver a nuestro Padre Dios. Ese es el castigo. Entonces, Cristo predica la palabra de Dios. Habla de los apóstoles. Les dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Entonces, la puerta es Jesús. La puerta es Jesús. Son los que vinieron a buscar a Jesús fueron salvos. La gente que no creía, hermano, se quedaban en su casa. Se quedaban en su casa, no iban. Decían que era falso profeta, no iban. Entonces, para que Jesús los sanara, tenían que estar ahí. Tenían que estar ahí presentes. Las únicas excepciones era cuando venían otras personas pidiendo por sus familiares o por sus amigos, ¿verdad? Como en el caso de aquel centurión que vino y pidió por su siervo. Y le dice Jesús, vamos. Dice, Señor, no hay necesidad de que vayas a mi casa. Nada más tú di la orden y mi siervo sanará. Y hasta Jesús dijo, wow, yo no he encontrado fe como la de este hombre. Era un hombre pagano, no era judío. Entonces, el Señor, Cristo Jesús, es la puerta para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso implica el perdón de pecados. Eso implica, porque Jesús dice, ¿qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete. Es lo mismo. Entonces, en el Evangelio está la salvación. En el Evangelio está la salvación. Entonces, el Señor nos da de su Espíritu cuando escuchamos el Evangelio. Cuando escuchamos su palabra, porque nuestros oídos se nos abren a través de la lectura o el estudio o escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que abre nuestro oído. La fe viene por el oír, pero si nosotros no escuchamos, los fariseos no escucharon, hermanos. ¿Por qué? Porque no leían las Escrituras. Esa es la realidad. Ellos se iban sobre las tradiciones y no leían, no estudiaban la palabra de Dios. Simplemente Jesús dice, ni siquiera han leído esto. O sea, como no se alimentaban de la palabra de Dios, pues tenían los oídos sordos. Y por tener los oídos sordos, pues no escucharon al autor de la fe, que es Jesús. Entonces, la fe viene por el oír, pero el oír, hermanos, es necesario oír. El oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando viene Jesús, Él dice, yo soy la puerta. ¿Okay? Jesús es la puerta para entrar en el reino de Dios. Cuando manda a sus discípulos, vayan. El que crea será salvo. Entonces, ¿quién está representando a Cristo en la tierra? No es el Papa, hermanos, no es el Papa. Son todos aquellos discípulos que fueron escogidos por Cristo mismo y que dicen, vayan a predicar el Evangelio. Entonces son mandados, somos mandados, me cuento entre uno de ellos, porque a mí no me puso un nombre, a mí me puso el Señor. Ve a predicar, ve a llevar el mensaje de esperanza. Ese es mi trabajo. Entonces, en la medida que hacemos eso, nosotros somos los representantes de Cristo. Porque es Cristo quien nos acompaña, no somos nosotros. Si Cristo no está conmigo, yo puedo predicar y predicar y predicar y no pasa nada, hermanos, no pasa nada. Pero cuando viene una persona
puesta por el Señor, ahí hay un juicio. El juicio es a través de nosotros. Ahí está la puerta abierta. Está la puerta abierta. Pero llega un punto donde se cierra la puerta, hermanos. Se cierra la puerta. Vamos a la escritura donde dice Jesús que se cierra la puerta. Lucas 13:25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, nosotros venimos, predicamos el evangelio, nos cierran la puerta, ¿verdad? No es que a la primera ya el Señor, ya, no. O sea, hay un tiempo de gracia, pero una y otra vez y otra vez y otra vez las personas rechazan el mensaje de Dios. Entonces llega un punto donde se cierra la puerta. Y dice el Señor, y viene Jesús mismo, ¿ok? Esta es la segunda venida de Cristo aquí en esta vida, hermanos. Viene Jesús, no encuentra fruto y dice, nunca más vuelvas a dar fruto. Y se seca. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que despreció a Jesús? Esa persona ya no va a tener paz, hermanos. Se va a morir en agonía. Se va a morir en agonía. ¿Por qué? Porque despreció a Jesús una y otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, hay un tiempo de gracia para cada persona. Hay un tiempo de gracia. Entonces, el Señor quiere comer, quiere comer, quiere comer, quiere comer. Dice la gente, predica uno la palabra de Dios. Perdona a tu prójimo. No quiero. No lo dicen así, pero básicamente eso hacen. Jesús quiere comer y no come, o sea, está amargo su fruto. Entonces Jesús mismo dice, nunca más des fruto. ¿Y saben qué hace Jesús? Lo que está en la parábola de los dos deudores. ¿Qué no te perdoné yo todos tus pecados? Dice el Padre. ¿No deberías de haber hecho tú lo mismo con aquellos que te ofendieron? Entréguenlo a Satanás y que pague hasta el último pecado. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Eso lo dice Jesús. Y hay personas que dicen, no, Dios no castiga. Pues yo no sé. La gente que dice eso, pues no sabe en realidad lo que está diciendo. Hasta que pague su último pecado. Básicamente es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque no quisieron perdonar. Escoge tú el bien o el mal. Escoge tú. ¿Me vas a escuchar a mí o vas a escuchar a Satanás? Hay gente que escucha a Satanás, hermanos, no a Jesús. Está el famoso versículo por Jesús, el Padre, nos da a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que nos da a Jesús para que todo aquel que en Él crea, y creer, hermanos, creer es una acción de presente continuo. Presente continuo. ¿Tú ya creíste? Ok, sigue creyendo. Sigue creyendo. Perdona a tu prójimo, porque Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y tú no quieres perdonar. Tenemos un mandamiento, hermanos. Ahora tenemos el Espíritu que Cristo nos da para ayudarnos, para poder perdonar. Pero el Espíritu no puede obrar si nosotros no queremos. Nosotros tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y ese espíritu está en comunión con el Espíritu Santo. Pero el alma, o sea, Ramón dice, no quiero perdonar. Entonces, como elige no perdonar, entonces entristece al Espíritu Santo y eventualmente, ¿qué hace Jesús? Quita su espíritu de la persona. Entonces está a merced de Satanás, que Pablo lo explica muy bien en la carta a los tesalonicenses. Ustedes saben quién detiene al hombre de pecado, el hijo de perdición. Ustedes saben quién es el Espíritu Santo.
Entonces, cuando una persona no da fruto, el hombre de pecado puede venir en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuándo? Cuando despreciamos a Cristo porque no queremos amar. O amamos más el dinero, o amamos más las cosas de este mundo, o sea, las obras de la carne. Y no queremos morir a ellas. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Nunca los conocí. Entonces acuérdense, él dice, los que me da mi Padre Dios, yo no los voy a dejar perder. Los que le da Dios. ¿Cuáles son los que le da Dios? Fíjense bien. No es que el padre viene y dice, mira mi hijo, te voy a dar a estos así. No, fíjense bien cómo es. El padre tiene la autoridad, se la da al hijo. El hijo se la da a los apóstoles. ¿Quién está reinando? Está Cristo reinando. ¿Con quién? Con los apóstoles en el cielo, con él. O sea, están con él, reinando. Están sentados con él, reinando. Entonces el Espíritu, que es uno mismo, viene y mora sobre nosotros. ¿Para qué? Para llevar juicio a las naciones, hermano. Porque Jesús, hay un juicio para los vivos y para los muertos. Entonces los apóstoles son partícipes de esto. Pero es el Espíritu de ellos en nosotros. Porque Dios es uno, o sea, ahí está la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y todas las almas en los espíritus de sus discípulos, los escogidos de Dios. En Juan 20:21, yo les decía, el Padre le da la autoridad al Hijo, el Hijo se la da a los apóstoles y nosotros tenemos esa autoridad. Entonces, ¿cuándo es cuando se cierra la puerta? Cuando nosotros llevamos el Evangelio y somos rechazados una y otra vez, una y otra vez. Entonces, viene Jesús personalmente queriendo comer y si no hay nada, no hay paz. No hay paz para las personas. Entonces, he ahí la importancia de estar despiertos, hermanos. Por eso de que no se pierda la salvación. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque si tenemos la certeza de la salvación, ¿en qué la tenemos? En que Cristo murió por nosotros, ok. Pero si la persona no ama a su prójimo, esa persona no conoce a Dios. Aunque diga que Cristo murió por él. Aunque se congregue todos los días. Esa persona, y se refleja, hermanos, se refleja eventualmente, o sea, uno puede ver el fruto de esas personas, que en realidad no pueden amar. Por eso es bien fácil identificar un falso profeta. No pueden amar porque no conocen a Dios. Una persona que no recibe el Espíritu del Padre, no puede amar. Entonces, cuando viene Jesús con aquellas personas que sí están caminando, eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, en el último versículo, donde dice, les voy a decir un camino mejor todavía. Están los dones espirituales en relación al conocimiento, a los milagros, a los dones de sanaciones. Ese camino es bueno, pero hay uno más excelente. Y es cuando viene Jesús mismo y se presenta donde Él quiere, ahí es en donde hay avivamientos, hermanos. Que fue lo que pasó en Pentecostés. Entonces, cuando Dios viene y se hace presente, la gente cae de rodillas, hermanos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo tumba y la gente se arrepiente. Aún sin que haya en ese momento predicación. La misma presencia de Dios lo hace. Pero obviamente hay personas del Señor
no quiere decir que el Señor va y se va a ir a presentar, se va a presentar en un lugar donde hay siervos de Dios. Porque hay personas donde se hace el avivamiento. Por ejemplo, hubo un avivamiento en tiempo de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel dijo, yo voy a buscar del Señor. Y el Señor le dijo, mira Daniel, yo miré cuando te pusiste a orar. Y yo quise venir a ti, nada más que Miguel, estuvo contendiendo el diablo por el cuerpo de él. Entonces, ¿dónde se manifiesta el Señor? Donde hay personas orando. Orando. Entonces, con un corazón sincero, ahí viene avivamiento. Entonces, fíjense otra vez. Entonces, los que le da el Padre, por ejemplo, ¿a quién le dio Pablo? ¿Se lo dio el Padre? Sí, hermanos, Pablo conocía la palabra de Dios. Él aprendió de Gamaliel, la palabra de Dios. Espérame, madre. Él aprendió la palabra de Dios a través de Gamaliel, pero no la entendía. Entonces Cristo mismo vino y lo llamó al servicio. Y el Señor mismo le enseñó las Escrituras. Entonces esa posición que tenía como fariseo Pablo, él dejó todo eso. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo Jesús están los dones de sanación. En Cristo Jesús está la paz, el gozo, la alegría de Dios. Entonces, ese es el camino más perfecto. Entonces, si una persona no conoce teología, no sabe nada, pero ama a su prójimo, está haciendo lo que Dios dice. O sea, está practicando lo que el Señor dice, aunque no conozca teología. 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, ahí está la segunda venida, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se fijan? ¿Dónde están los apóstoles? Con él. Está Moisés, está Abraham, está Jacob, está Isaac, está Elías. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces viene la oración de Jesús en el capítulo 17. Yo les he dado, esta es la oración de Jesús al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció. Fíjense, aquí está una señal de un verdadero profeta. Cuando el mundo los aborrece. Si el mundo ama a un predicador, es un falso profeta, hermano. Porque el mundo no puede amar a un verdadero profeta. Aquí lo dice Jesús. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados? En su palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Se fijan? En ellos, en nosotros se santifica Jesús. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén,
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice Pablo en 1 Corintios 6:3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Se los dice a los corintios. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora vamos a un ejemplo en el Antiguo Testamento. Elías es figura de Cristo. ¿Ok? Elías, capítulo 17 y 18. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, la lluvia es figura de eso, se los tengo que ir. La lluvia es figura del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Okay? Aquí la lluvia es literal, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque dejó de llover, porque no había llovido sobre la tierra. Esto pasa en la iglesia. Ahorita la gente tiene sed de Cristo, hermanos. Tiene sed, tiene mucha sed de Cristo porque la maldad ha llegado al cielo en la iglesia católica, en las iglesias pentecostales, en las iglesias evangélicas, en todas las comunidades la maldad ha llegado al cielo, hermanos. La maldad ha llegado al cielo. Entonces el Señor está levantando. Yo siempre se lo digo, tengo 10 años diciéndoles esto. El Señor está levantando personas nuevas y el Señor va a desechar a todas estas personas que están guiando a la idolatría al pueblo de Dios y que la gente está perdiendo su fe precisamente por las falsas enseñanzas, y sobre todo por el amor al dinero, hermanos, sobre todo por el amor y por los abusos, precisamente por no tener temor de Dios, ¿verdad? La Iglesia Católica ha sido castigada grandemente, ¿verdad? Precisamente, eso ha pasado siempre, hermanos, y como les digo, eso está pasando en todas las congregaciones, yo lo he visto. Yo al principio, cuando el Señor me mandaba a un lugar, yo no entendía por qué el Señor, ¿por qué me mandas aquí? Yo no entiendo. Y no me decía nada. Yo digo, está bien, Señor, pues aquí me mandaste, aquí estoy. Entonces iba a una congregación y me despreciaban porque no hablaba en lenguas. Y acá que por esto, y acá porque me había salido de la iglesia católica, y acá por otra cosa, y acá por otra cosa. Eventualmente entendí, el Señor me llevó para que viera, y es bíblico. Es bíblico. Ven, le dice a un profeta, ven, para que veas lo que están haciendo el pueblo de Israel. No el pueblo de Israel. Los que trabajaban en el templo estaban adorando dioses paganos, hermanos, en el templo. Ven para que mires lo que están haciendo estos. Y yo no entendía, pero básicamente el Señor me estaba mostrando eso. Levántate, vete a Zarepa de Sidón y mora allí. Vino él palabra de Jehová y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió. Aquí simbólicamente, hermanos, antes de la venida de Jesús al avivamiento, hay personas que no sustentan.
que nos sustentan. O sea, no materialmente, no. O sea, por ejemplo, anda uno predicando y pues como la mayoría de la gente anda en el mundo, no quieren escuchar. Lo que uno predica no es agradable. No es agradable. Entonces, pudiera ser porque, es que el hermano a lo mejor habla muy despacio, a lo mejor o sea, siempre hay una razón. La razón es irrelevante. La cosa es de que la gente no quiere escuchar, pero por ahí está, simbólicamente la viuda representa a aquellos que sí escuchan, que son muy poquitos, están escuchando. Entonces, en la medida que están escuchando, hagan de cuenta que está uno bebiendo, ¿verdad? Eso en el espíritu le anima a uno. No solamente eso, el Señor también nos anima a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que no nos cansemos. O sea, imagínate hacer estudios y estudios, 1 año, 2 años, 3 años y apenas 5 personas miran el estudio. Que a veces te tomó, a veces se puede decir 1 semana, 1 mes hacer un estudio, a veces 1 día, a veces. Y de repente 2 personas miran el estudio. Entonces a mí el Señor me animó desde que comenzó el ministerio. Tú trabaja, hijo, tú trabaja. No te desanimes, aunque son muy poquitas las personas que te van a escuchar. Digo, bueno, está bien. Entonces yo estoy aquí, ya pasamos el video número 1000, ¿verdad? Y el canal todavía son muy poquitas las personas que lo escuchan. Pero hay un avivamiento. Entonces aquí la viuda representa a esas poquitas personas que nos dan un vaso de agua. Cuando llegó a la puerta de la ciudad una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, comer con ellos. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Ya el Señor le había dicho a ella que iba a venir un profeta. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Aquí también yo represento la viuda porque Elías representa a Dios, a Jesús. ¿Okay? Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Yo debo de traerle a Jesús pan. ¿Ok? Después harás para ti y para tu hijo. Primero a Jesús, después para mí y mi hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Eso pasó literalmente, pero es simbólico. Hasta el día que Jehová haga, sí, permítame, madre, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, hasta que venga Pentecostés. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías y comió él, y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces esto ha pasado con muchos profetas, le pasó al hermano David Wilkerson. David Wilkerson le pasó esto. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive.
Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, si ustedes leen en el 18, va y le habla con Acab, dice, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Vayan y vean lo que quiere decir Abdías. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, figura de Cristo, y cuando lo reconoció se prostró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, una diosa pagana, que comen de la mesa de Jezabel. El espíritu de Jezabel ahorita anda rondando por todo el mundo, hermanos, por todo el mundo. Entonces vayan y lean, sigan leyendo ahí. ¿Y qué hace Elías? Mató a todos estos falsos profetas. O sea, Jesús viene, hermanos, y él mismo, él mismo degolla, simbólicamente, él mismo entrega a todos estos falsos profetas que andan engañando a las personas. Entonces, y a Jezabel se la comen los perros. Los perros simbólicamente son aquellas personas, sobre todo los judaizantes, los que andan enfocados en la ley. Ellos son los que se encargan de Jezabel. Entonces, Elías en el 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Este es Jesús subiendo al cielo. Aquí estaba escrito Pentecostés. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. El mar es simbólico donde hay muerte. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. 7 veces, simbólico. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Ahí está el avivamiento, hermanos. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
Haga de cuenta de que cuando viene el avivamiento preparen su paraguas, prepárense para las inundaciones porque viene la lluvia y viene grande. Estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, ¿ok? Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. El Malaquías 1:10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque andaban caminando desobedientes al Señor. Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Es lo que dice en Lucas 21. Levanten sus cabezas, ustedes que temen a Dios, porque no van a ser avergonzados. Y alzaos vosotras, puertas eternas. Aquí también simbólicamente las puertas son los 12 apóstoles. Ok, ahorita se los voy a leer. Y entrará el Rey de Gloria en su templo. Salmo 104. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. 107 del 16 al 18. Porque quebrantó las puertas de bronce. Las puertas de bronce simbólicamente son por ejemplo los fariseos que andan predicando la ley y ni con un dedo ellos movían para cumplirla. Estas son las puertas de bronce. O sea, pesadas. Hagan de cuenta, dice Jesús, ustedes ponen pesadas cargas a estas personas. Ni entran ustedes ni dejan entrar a estas personas. Y el que se convierte lo hacen peor que ustedes, un hijo de Satanás. Entonces el Señor dice, quebrantó, hagan de cuenta, quebrantó a los falsos profetas. ¿Qué hizo Judas? Se suicidó, hermanos. Y desmenuzó los cerrojos de hierro porque no dejaban entrar. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. No a la puerta del cielo, a las puertas de la muerte. 118, 19 al 20. Abridme las puertas de la justicia, el evangelio, y el amar a nuestro prójimo y el tener misericordia. Entraré por ellas, alabaré allá, o a nuestro Padre Dios. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Juan 5:2. Y hay en Jerusalén, fíjense por qué Juan pone aquí puertas, porque es simbólico, hermanos. Y hay en Jerusalén, hagan de cuenta que aquí se cumple, las puertas de bronce son quebrantadas y Jesús sana. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aquí hay una piscina donde fue sanado una persona que estaba paralítica. O sea, los cerrojos fueron quebrados para poder entrar en la puerta celestial. O sea, fue salvo, fue sanado. Le dice, no peques más para que no te pase una cosa peor. En Juan 10, del 1 al 2, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En el 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá
y hallará pastos, simbólicamente, así como está en el Salmo 23. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto al medio les dijo: paz a vosotros. En el 26, 8 días después, estaba otra vez a sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. O sea, para Jesús, hermanos, las puertas no importa. Jesús viene aunque las puertas estén cerradas. O sea, hay salvación porque nuestro Padre Dios es misericordioso, hermanos. Estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. En 2 de Corintios 2, del 12 y 13 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo habla muchas veces simbólica, trae del Antiguo Testamento y lo mete en las cartas. A Colosenses 4, del 1 al 4. Amaos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Eso es necesario que la iglesia esté en un solo espíritu, hermanos. El Señor escuchaba la oración de Pablo, pero es mejor, así como escuchaba la de Moisés. Pero cuando el pueblo desobedecía, Moisés tenía que pedir por ellos. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hebreos 13:12. Y por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, fíjense, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, lo dice simbólicamente, fuera de Jerusalén. Jerusalén es ese lugar de Dios, simbólicamente. Entonces, la nueva Jerusalén, hermanos, es ahí donde está el Espíritu Santo. Esa es la nueva Jerusalén. Pero Jesús murió fuera de la puerta, o sea, fuera de Jerusalén, simbólicamente, o sea, en este mundo. En este mundo murió Cristo. Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, y como está juzgando, no os quejéis unos contra otros. Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el 20 dice, he aquí, este es a las personas, al que anda predicando, ¿verdad? Que tenía dinero, y dice, tengo dinero, ¿verdad? No tengo necesidad ya de nada. Y el Señor le dice, arrepiéntete, porque tú tienes tu confianza en el dinero. O sea, esa iglesia, hermanos, todavía no entendía, todavía no da fruto, así como está en la parábola del sembrador. O sea, tiene espinos. ¿Cuáles son los espinos? Simbólicamente, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas impiden dar fruto, impiden amar, impiden conocer la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, poner la confianza en Cristo y no en el dinero. Porque aunque tienes he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, va a recibir amor, o gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza.
O sea, va a tener paz la persona. Vayan y vean en Apocalipsis 21 del 9 al 14 en relación a las puertas. Eso habla de 12 puertas y en el 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El Mateo 7 del 13 al 14, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva. Jesús dice que estrecha, hermanos, así como cuando da el ejemplo de que es más fácil que un camello entre por una puertita a la ciudad, o sea, una aguja. No está hablando de una aguja de coser, una aguja es una puertita, porque al caer la tarde se cerraba la puerta grande por donde entraban todos los negociantes, donde entran los camellos son grandes y traen carga, entonces se ocupa una puertota para entrar por ahí, ancho es el camino que entra, o sea, traen carga los camellos, tú eres el camello y tú vienes con esa carga, el Señor te dice, dame esa carga, yo la llevo, dame tu carga, yo la llevo. Y da el ejemplo que es más fácil que un camello entre por una puertita, vamos a decir una puerta regular como la que nosotros tenemos. Entonces, para que el camello pueda entrar ahí se debe de hincar y le deben de quitar la carga para que el camello entre hincado por la puertita. Eso es lo que está diciendo, o sea, estrecha, o sea, para entrar en el reino de Dios, hermanos, necesitas olvidarte de tus padres, de tus hijos, de todo lo que amas en este mundo. El dinero, tus familiares. Tú simplemente sé honesto, Señor, yo amo mucho a mis hijos, yo amo mucho a mi esposa o a mi esposo, me encanta el dinero. Sé honesto, sé honesto. Señor, me encanta el dinero, pero yo lo quiero seguir. Porque primero sigues a Jesús y después das fruto. No que primero das fruto y luego sigues a Jesús. No, es al revés. Te reconoces pecador, Señor, a mí me encanta el dinero y no puedo dejar la avaricia, Señor. Perdóneme, Señor, pero yo le quiero seguir, yo le entrego mi corazón. Haz eso, entonces Jesús viene y Jesús te quita lo que tú no puedes hacer. Vayan y mediten Romanos 2:4. 2:4. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya se los dije. Ahora fíjense bien, en relación a las puertas del Hades, o las puertas de la muerte, ¿ok? Viniendo Jesús, Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. O alguno de los profetas les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, no roca, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora fíjense bien, hermanos, ¿ok? Fíjense bien. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, perdón. ¿Cuál roca? No Pedro, hermanos, no Pedro. La roca es que Dios le abrió el entendimiento a Pedro. Esa es la roca. ¿Quién nos abre el entendimiento a nosotros? Nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Jesús dice, Señor, Padre, los que tú me das, yo no los voy a dejar. O sea, esa es la roca. Los que escuchan la palabra de Dios y nos conduce a Cristo.
Y fíjense, y las puertas de la muerte, del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Aquí no está hablando de la Iglesia Católica, hermanos. No está hablando de eso. Está hablando de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la que ama a Dios. Fíjense, le dijo a la mujer samaritana. Eso fue lo primerito que me enseñó el Señor a mí. Yo le dije, Señor, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y básicamente el Señor, ahí fue cuando me abrió el entendimiento y me enseñó qué es. Ya no es necesario ir a Jerusalén. La hora viene, ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, nada más a Pedro. Les acabo de leer 1 Corintios, donde dice Pablo, ¿o qué no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Acuérdense que están los 12 apóstoles, pero también están todos, hermanos, los creyentes. Y fíjense, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense bien, Pablo se da cuenta de que los corintios andan muy desordenados. Y fíjense, para que vean que no, toda la autoridad no la tenía Pedro. Resulta que Pablo exhortó a Pedro. Porque andaba caminando hipócritamente Pedro. Y Pablo lo exhortó. Pablo tenía más conocimiento que Pedro. Entonces, resulta que Pablo, fíjense, estaba una persona que andaba con la mujer de su padre. ¿Qué hizo? Lo entregó a Satanás. Lo entregó a Satanás para destrucción de la carne. Está en 1 Corintios 5. Ahí está la autoridad del apóstol, hermanos. Esa autoridad nosotros la tenemos también. Si somos puestos por el Señor, yo tengo esa autoridad, yo lo sé. O sea, si hay una persona ahí donde el Espíritu, ahora, es Jesús, hermanos. Es Jesús, a través del Espíritu de Cristo. Me dice el Espíritu, quítate el polvo, sacúdete el polvo de tus zapatos. Cuando yo entré a un lugar, era un parking lot de un apartamento, un building. Y yo, Señor, ¿dónde, Señor? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Y ya eventualmente me sale un señor que era el manager de ahí. Yo andaba buscando a una persona, me dice, ¿qué busca? Le digo, busco a la señora que pues ya parece que está solo ahí. Allá mero atrás dice, ya se fue esa señora, ya no vive aquí. Le digo, ok. Y aproveché la oportunidad para compartirle el evangelio. Le digo, ¿me permite unos 2 o 3 minutos para hablarle de...? Me dijo, no, lárguese de aquí, me dijo. Entonces yo hice lo que me dijo el Señor cuando llegué ahí. Me sacudí delante de él los zapatos. Y le digo, esto es señal de que usted está despreciando al Señor. Esa persona fue entregada a Satanás, hermanos. Yo no tengo que seguir a ver lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Lo que más teme, dice la palabra de Dios. Si le tenía miedo a la enfermedad, se enfermó. O sea, lo que más le teme. Eso es lo que viene. Allá hay juicio. Lucas 13:25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera empecéis a llamar, como ese hombre. Me despreció. No me despreció a mí, despreció a Jesús. Porque yo no venía a hablar de mí, venía a hablar de Jesús. Para él se le cerró la puerta. Él era, se decía cristiano. Él era católico.
A él se le cerró la puerta. ¿Por qué? Porque el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros, independientemente de si eres católico, si eres de Pentecostés o si eres... El mandamiento es que se amen los unos a los otros. Debo de aborrecer a los ateos. La palabra de Dios dice que debo de amarlos. Amarlos. Y el juicio le pertenece a Dios, no a mí. A los de afuera, dice Pablo, los juzgará Dios. Con el Evangelio. Lucas 13:25. Después, entonces cierra la puerta. Y él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. ¿Por qué? Apartaos de mí, malditos al fuego eterno. No los conozco. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesús. Vayan y lean Apocalipsis 3:14 al 22, que es la Odisea, ya se los compartí. Vayan y lean Mateo 24, del 3 al 51. Después de la tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces dice, aprended de la parábola, de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Entonces el Señor nos dice que estemos... ¿Cuándo viene Jesús? Así como en el tiempo de Noé, así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Okay. Para los que vienen a buscar a Cristo, reciben la lluvia del cielo. Para los que rechazan a Jesús, viene el azufre, viene el fuego, pero en este caso el fuego de castigo. Viene fuego. Para los que reciben a Cristo, los que están despiertos, el fuego del Espíritu. Para los que desprecian a Cristo, o sea, nos desprecian a nosotros, desprecian a Cristo, el fuego del castigo. Es fuego. Para uno es bueno, para el otro es malo. Ok, entonces fíjense, yo quiero terminar con, ya no supe dónde lo dejé, en relación, hermanos, para que ya no estén enfocados en las cosas de este mundo, hermanos. Deben de estar despiertos. Porque el Señor viene, ya hay avivamientos, el Señor viene. Y si entonces los que anden por allá, ¿verdad?, en sus negocios, en sus cosas, no van a estar ahí. Entonces, una vez que viene el avivamiento, se lleva el Evangelio, entonces después viene la guerra o lo que va a pasar. Porque siempre ha pasado eso. Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de todas estas devastaciones que hubo a principio del siglo, hubo avivamiento. Aquí en Los Ángeles hubo un avivamiento en la calle Azusa. Ahí nace la iglesia pentecostal. Hubo un avivamiento que se expandió. Por ahí por el año 17 hubo guerra, hubo allá disturbios allá en Rusia, mataron al zar, en México hubo revolución, en muchas partes del mundo estuvo la gripe española. Viene eso, el comunismo, vino la Primera Guerra Mundial. La gente se arrepintió, no. Bueno, vino la Gran Depresión, la confusión económica. Hubo mucha hambre por todo el mundo. Yo me acuerdo, mi papá lloraba, nada más de acordarse. Él
se alimentaba de semillas de calabaza. Él comió por muchos años semillas de calabaza. Él aborrecía las semillas de calabaza. Eso pasó en el tiempo de la Gran Depresión. ¿Y qué pasó después? Vino la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Señor limpió, hermanos. Limpió. Sobre todo en Europa. Sobre todo en Europa. Ahorita en Europa está pasando lo mismo que a principios del siglo. Ya la gente se ha olvidado del Señor. Lo mismito. Lo mismito. Había gente blasfemando. Uno de los ejemplos es el Titanic. Ni Dios hunde este Titanic, decían los ateos. Y nosotros ya sabemos la historia del Titanic. Entonces, hermanos, los burladores se van a burlar de nosotros, están burlando de nosotros. Pero viene el avivamiento del Señor. Estén despiertos, no se enfríen, no dejen la palabra de Dios. Todos los días aliméntense de la palabra de Dios, hermanos. Y sobre todo compartan, oren en todo momento, compartan con los que no conocen del Señor. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.